Les saluda el Padre Juan de Dios Cepeda Molina, párroco de la parroquia María Auxilio de los Cristianos. Haremos la reflexión de las lecturas que corresponden a este día. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas. Si puedes, luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión de esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse al sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandeantes. De pronto aparecieron, conversando con él, 2 personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte de que esperaban en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús, de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de este día nos invita principalmente a que tengamos fe en el Señor. Vemos en la primera lectura cómo Abraham, pues ya ve, le dice de que va a hacer de él una descendencia. Y se dice que Abraham creyó lo que el Señor le decía. Por eso es considerado el padre de la fe. Muchas veces nosotros, en nuestra vida, nuestra fe puede pasar por distintas pruebas. Por ello yo te hago la invitación, querido hermano y hermana, a que también cuando tengas problemas, dificultades, cuando sientas que la vida se va acabando, cuando sientas que las cosas se van terminando, no olvides de tener fe. La fe es aquella que me va a mover a servir. La fe es aquella que me va a mover a amar. La fe es aquella que me va a mover a hacer siempre la voluntad del Señor, aunque muchas veces no comprendamos y entendamos el por qué Él quiere acercarse a nosotros. Siempre van a haber pruebas. En este tiempo de la Cuaresma, un tiempo en el que también se nos invita al ayuno, a la abstinencia, se nos invita a la oración.
recordemos que a veces el enemigo va a querer botar todas aquellas obras de caridad, todas aquellas obras de penitencia que pensamos realizar. Por ello, querido hermano y hermana, te invito a que sigas practicándolo, que aunque el enemigo te bote, que aunque el enemigo te mande pruebas difíciles, tienes que mantener la fe abierta, la fe viva. Por eso es muy importante, como decimos en estos momentos, Abraham quiso enseñarnos que podemos también comprender y entender que la fe es fundamental. Es de las 3 virtudes teologales, las cuales también se nos menciona para poder vivir en virtud y vivir en amor. Luego escuchamos también en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses que tengamos cuidado con nuestra conducta, que sigamos el ejemplo de todos y especialmente el ejemplo de Cristo. Muchas veces vamos a cometer muchos errores, vamos a cometer muchas situaciones, muchas contradicciones y muchos vamos a llorar, vamos a arrepentirnos. Como dicen también ahora el texto, que hay enemigos de la cruz de Cristo. Y así es, siempre van a haber motivos de burla para otros, van a haber momentos en los que van a experimentar que es el Señor el que nos va a dar la fortaleza, pero van a haber momentos en que vamos a experimentar la burla, vamos a experimentar el fracaso, vamos a experimentar como que no avanzamos en la vida espiritual. Por ello es muy importante, primeramente, que nos llenemos del Espíritu del Señor, nos llenemos de su amor, que también nosotros hagamos esa diferencia, ese cielo que se nos ha prometido en la eternidad, pero que también lo podemos hacer vida, dando de comer, dando a aquel lo que necesita. Las obras de caridad, las obras de misericordia. Por ello te invito a que hagas siempre todas estas prácticas y sobre todo para que esa fe, ese amor, esa entrega se manifieste y no nos perdamos, porque muchas veces el orgullo, la vanagloria, el querer que el otro me vea, voy a perder todo aquello que el Señor me da, todo aquello que me ha prometido. Luego escuchamos también en el Evangelio, que hoy es conocido también como de la Transfiguración, que mientras se rezaba en monte en alto, Jesús cambia de aspecto. Se dice que sus vestidos se vuelven blancos, resplandecientes, que es una luz de su gloria y que en este caso aparecen Moisés y Elías, que les espera en Jerusalén esa Pascua, hablando de lo que va a sufrir, de su pasión, muerte y resurrección. Testigos de esto, de este acontecimiento, Jesús llama a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que han subido al monte con Jesús. Nos los imaginamos con los ojos bien abiertos, con aquel espectáculo único, donde ciertamente fue un momento muy lindo, muy bello. Por ello, hoy el evangelista Lucas señala que Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Muchas veces, cuando el Señor nos quiere hablar, vamos a estar cansados. Cuando Él quiere que le sirvamos es cuando vamos a sentir que no podemos. Pero el sueño aparece también como una nota de advertencia. Luego, más tarde, estos mismos discípulos que dormían en el Getsemaní, durante esa angustiosa oración que todos conocemos, van a velar y van a también a orar con el Señor. Pues por eso, queridos hermanos, vemos también ese cuidado, también ese descuido de Pedro y Juan que se duermen y que se adormecen ante esta manifestación de la transfiguración. Eso sucederá con el Getsemaní, claro, evidentemente, porque también está la tentación, está también el querer, evitar a toda costa la gracia del Señor. Pero también hay que rezar. Por eso, hermanos y hermanas, ¿acaso no se parece este sueño fuera de lugar al sueño que entra en momentos importantes? ¿No nos hemos dado cuenta que a veces cuando estamos rezando el rosario nos da sueño? Cuando estamos en la Santa Misa y estamos en la homilía también nos da sueño. Cuando estamos en un acto de piedad sentimos cansancio y sueño. Tal vez por la tarde cuando nos gusta rezar o tal vez en un momento de piedad. O cuando es el momento de intercambiar palabras con alguien, es muy importante tener fuerzas. Nos gustaría estar más despiertos, atentos. Por eso hago también esa invitación a que estemos atentos, a que también estemos abiertos, a no dormirnos ante la misericordia. Este tiempo de la Cuaresma es una oportunidad en este sentido. Es un periodo en el que Dios quiere despertarnos. Quiere que estemos también con ese interior que no sea soñoliento,
que no me deje el Espíritu se exprese, sino que sea para poder animar, porque no olvidemos nunca que hay que mantener el corazón despierto. Y eso no depende solo de nosotros, es una gracia que hay que pedir, es algo lo que hay que luchar. Por ello, estos 3 discípulos nos recuerdan nuestras debilidades. Claro, ellos eran buenos, habían seguido a Jesús al monte, habían dejándolo todo, pero también sus fuerzas no conseguían mantenerse despiertos. Nos sucede también a nosotros, pero también justamente durante la transfiguración. Podemos pensar que fue la luz del Señor la que los despertó. Podemos pensar también que nos atrae y nos despierta y nos revive el deseo de poder rezar, de poder servir. Por ello, querido hermano y hermana, en estas fatigas, en este mundo donde las cosas van muy rápidas, donde se nos da como esa oportunidad para servir, no olvides de rezar, no olvides de asistir a misa, no olvides de asistir a los actos de piedad. Que la Virgen María nos ayude a mantener nuestro corazón despierto para acoger este tiempo de gracia que Dios nos ofrece. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde para siempre.